Pues no sé, yo creo que como que el origen de las artes o pues las prácticas artísticas como tal se da a partir del lenguaje, como ya cuando el humano es capaz de, pues, de formar de alguna forma una forma de expresarse, así sea como lingüística o sea como armando alguna cosa, yo creo que ahí ya es cuando empieza a realizarse como como la forma de expresión del humano y pues ahí ya se empiezan a dar lo que sería como la pintura y eso que pues pasa principalmente como en pues en las representaciones artísticas de las cosas, como el arte rupestre, cosas así, que justamente no están solo mezcladas como solo el arte como tal, sino también como las luces y también la danza y cosas que ya van a prácticas culturales, pues no sé, eso es lo que yo creo. Pero pues el arte ya va más atrás del lenguaje, ¿no? Porque digamos, los dibujos de las cuevas y eso, el arte rupestre creo que tú dijiste, eso va mucho antes del lenguaje, diría yo. O pues, no sé qué opinan. Sí, pues, o sea, sí tiene sentido, pero digamos, la humanidad como le dio nombre a esos dibujos y digamos a la danza y eso como si fuese arte. O sea, No, sí, pero como tal el arte, o sea, no como lo nombramos, sino el arte como un concepto, ¿no? sí, Y yo O, creo que eso eso es va ya desde importante. mucho, mucho tiempo atrás. Yo creo que eso es sí, sí. importante, como la definición que cada uno tiene de arte. Entonces, pues depende mucho de qué consideres como arte, porque al mismo tiempo, pues lo que estamos hablando de las pinturas antiguas, pues eso es comunicación, entonces podría ser una forma de lenguaje, entonces, pues sí podría venir de allá. Sí, Sí, podría ser, pero no sé también el arte pues como tal. es que ahí no sabríamos, digamos, si ese arte, pues yo considero que el principio en el que se origina es como el de comunicar algo, ¿no? El de transmitir algo o de realizar una, sí, como una pieza que sea visual, como que otra persona la vea y piense en algo. Entonces, como que es como, de pronto por eso se podría relacionar como con el lenguaje, como por ese lado, pero también, pues ahí, o sea, lo que no se sabría es como con qué intención se origina el arte o desde qué momento algo pasa de ser solo una representación gráfica a ser pues considerado arte. Sí, eso Entonces, también me Pues parece interesante, sí. Sí, es muy Como el interesante, o sea, origen. como que la práctica artística, como el decidir, no, yo voy a hacer esto porque, no sé, me parece lindo y voy a mostrárselo a alguien para que lo vea, sí es como quizás por otro lado, y no pues lo que veníamos hablando de yo quiero mostrarle a alguien que, no sé, los mamuts nos pueden comer porque pues acá lo vamos a ver o no sé. Pues por eso, entonces en ese caso el arte muchas veces tratarías como de contar una historia, ¿no? Porque dichos dibujos en las cuevas era como para Sí. alertar a siguientes generaciones de que pues habían depredadores y animales que pues tal vez eran inofensivos, de plantas y eso, que eran comestibles, cosas por el estilo, ¿no? Entonces Digamos tal vez, yo diría que en su puro origen, o sea, en el origen sí sería algo como así, como que empezó para comunicar algo. En eso sí concuerdo, sí. O sea, eso quiere decir que sí. sí, Y pues, bueno, si ah, hablamos sí. de época o año, ¿qué año o época creen? Mm, Como específico, Como, no, ni idea. ¿En qué ¿Idea? época fue que sí. empezó a explotar el arte? Como que avanzó. ¿No se acuerdan? En el Renacimiento. Sí, sí fue. Pues se supone que en el Renacimiento es cuando se da el cambio, como la iluminación, pero como tal el arte ya se venía dando desde hace mucho tiempo. O sea, hay gente que Sí, también lo data como hasta Grecia o en Roma. pues como la primera fecha, o sea, que yo ubicaría es como Edad de Piedra, porque digamos que el arte, como Las pinturas, hablábamos, puede ser, empezaba como algo muy funcional, entonces tenía una intención y de pronto ya después el trabajo en metales, la construcción de objetos, de artefactos, y ya de pronto con el tiempo, ya en periodos de Grecia antigua, Renacimiento, es como que se ha ido refinando más el arte para que sea más estético que funcional o también funcional, pero también pues Y de añadir ahí ese sigue componente endocrino el componente estético. estético. y después de endocrino sigue Igual, no sé ustedes qué consideren como tal arte, porque yo creo que arte no solo también como pinturas, sino también como formas de danza, como rituales, cosas de ese tipo. Y pues Sí, eso creo que ya, como que ya viene
con el humano como tal, como una Sí. forma de expresión. Pues como cualquier tipo de cosa a la que uno trate de darle un ¿Pero significado. el está muy malito? ¿O está normal? O Pero como sería, ha llegado... Ah, bueno, sigue, si no, quieres. pues sería raro porque entonces nuestros antepasados no considerarían eso como arte, pues porque no conocían que eso podría ser arte, ¿no? Pues eso era lo que decía de en qué momento ellos decidieron que esas cosas eran arte, Ah, bueno. ¿sí? ¿Qué Para tal? ellos Y era como yo creo información. que ahí entra lo que ustedes dijeron de cuando se empezó a expresar el ser humano, A ¿no? las O 3. sea, que ahí fue cuando ya le pudimos dar Ah, listo. definición Entonces a todo esto. podemos salir a cenar. Otro tema importante sería, digamos, cómo Bueno, las el arte citas, está a ver. ligado a la ¿Qué cultura. es eso? Digamos, porque todo este tipo de danzas y eso, digamos, no son las mismas danzas las que hay en Colombia, las que Papá, hay en la próxima Asia semana voy a tener tiempo. o ese tipo de Por intereses. las noches. Eso también me parece interesante, como cómo el cambio del ambiente afecta el arte y la cultura. Podríamos también hablar de eso. No sé qué les parece. Sí. Sí, pues digamos que, dale, tranqui. No, dale, dale, dale. Ah, vale, que pues yo creo que desde ese lado, ya por ejemplo, tomándolo como que el arte trae corporeidad, ¿no? Por ejemplo, en las formas de danza. Entonces, más que todo, pues como en Bueno. representaciones de Será danza, el jueves teatro, o viernes. pantomima, todo surge como una representación popular. Entonces, por ejemplo, las danzas folclóricas, todo surge como de prácticas populares Ah, que se utilizan con mira. el cuerpo y se expresan con el cuerpo y por eso pues ya se vuelven como muestras, como representaciones, porque eso es la otra, que el arte también tiene una identidad y por eso es que hablamos mucho de que acorde a la cultura o al territorio, a la zona en la que estemos, pues va a ser diferente la manifestación. Entonces, no sé, a mí me parece que es mucho como de prácticas No, está populares listo. que luego se vuelven como más grandes y ya representan un lugar o una persona, pues diría yo. Aquí me gustaría introducir un tema Sí. medio polémico y es, ¿el toreo sería considerado como arte? Depende de la persona. O sea, a mí nunca me Sí. ha parecido, es un arte. No, a mí tampoco. Pero pues es parte de la cultura, ¿no? O sea, Por eso. Sí. Por eso. sí, ahí es como raro. Depende de quién lo mire. O sea, pues eso de dónde es Pero que proviene, como allá de España, ¿no? de Sí. España, Ujú. creo. Por Sí. eso. A ellos eso sí les parece un arte y van y lo ven y pagan por verlo. En cambio, digamos, a mí realmente como que nunca me ha Pero llamado entonces la Listo. atención. ahí en donde pone una raya en qué es arte y qué es cultura, porque yo considero que eso es No, más pues como algo si viene acá la cultural, ¿saben? O propaganda. sea, como una tradición que se hacía desde hace O sea, es una años y noche, por eso es se una noche, seguía. Yo pues, no creo que sea pues tanto ese como día, arte. desde las 7 de la mañana, Pero pues listo. ahí yo no sabría cómo distinguir el arte de la cultura, es algo como muy ligado, me parece. Yo no sabría hasta qué punto respetar ese tipo de arte si está maltratando a un animal y no estoy de acuerdo con eso, pero pues es arte y cultura para ellos. Mm. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva? Pues yo Todo no es sé, relativo. todo el arte es Sí. subjetivo, eso depende de quién lo mire. Uno Total. puede, digamos, ver una pintura y ver una historia, otra persona puede ver otra cosa. Entonces lo mismo sería con No, me con esa estoy cuidando práctica. en la comida. Eh, Pues llevo, Como los diferentes puntos llevo de vista 2 que semanas tienen sin las proteína. diferentes personas que lo ven. Sí. Y además siento como que el arte, el sentido no se lo da el artista como tal, sino Estaba las desinflada. personas que observan ese arte, y cómo pues influencia ese arte a ellos. Creo que a todos artistas tienen esa percepción, ¿no? O no sé, sí, yo también Sí, concuerdo que Ah, pues eso sí es más como podemos el que hacer. ve la obra que el que la hace. Ujú. Sí, es que el arte Sí, es como un entonces, concepto tan universal, como que no hay, o sea, no, todos sabemos como formas o no, se nos pues, viene a la a mente, ver, pero le al voy a dar tiempo no como hay como una un definición así hielo, hace mucho muy viento, rígida, entonces es cocina. bastante Se siente el frío, amplio y bastante justamente ambiguo, o el sea, aire como que es muy una obra frío. puede tener muchas interpretaciones al tiempo Ujú. y eso también lo hace muy interesante. Por eso mismo creo que es que no podemos decir qué es arte y qué no es arte, pues obviamente hay formas pues popularizadas y como medio establecidas cultural, pues socialmente, pero sí es bastante, No, mentira. bastante amplio. sí.